Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy con toda la información internacional. Vamos a desgranar ya los últimos detalles de la actualidad, muy influenciada, como está siendo habitual, por la evolución de la pandemia del coronavirus. Comenzamos, como siempre, con nuestros titulares. Sexta noche de protestas y disturbios raciales en Estados Unidos. Nada detiene el seísmo social, ni siquiera los toques de queda. Reabren las escuelas en Inglaterra, Francia lista para abrir bares y restaurantes e Italia para recuperar la movilidad de sus ciudadanos. Los primeros resultados de los test masivos realizados en Torrejón de Ardoz dan un 20% de prevalencia a la COVID-19, el doble de la estimada en la Comunidad de Madrid. Estado de emergencia en El Salvador tras el paso devastador de la tormenta tropical Amanda por un país con el sistema sanitario saturado por la pandemia de COVID-19. Nada consigue detener el seísmo social que sacude Estados Unidos, ni siquiera los toques de queda que los manifestantes han ignorado en una nueva noche de protestas y disturbios raciales, la sexta desde la muerte a manos de la policía del ciudadano afroamericano George Floyd. Seguramente el presidente Donald Trump volvió a oír esta noche desde la Casa Blanca a los manifestantes. Se congregaron frente a la mansión presidencial al grito de "Sin justicia no hay paz", en una manifestación que volvió a acabar en enfrentamientos con las fuerzas del orden. De Nueva York a Los Ángeles, de Chicago a Cleveland o Miami, las manifestaciones reclamando justicia se suceden en decenas de ciudades. La otra cara de la moneda es la del vandalismo, los saqueos y los incendios que han llevado a los toques de queda y el despliegue de miles de militares de la Guardia Nacional. Todo esto ocurre a solo 5 meses de las elecciones presidenciales, en las que Donald Trump se juega la reelección. Este domingo anunció en las redes sociales su intención de declarar organización terrorista al movimiento antifascista Antifa, al que acusa de estar detrás de las revueltas. En Minneapolis se evitó el domingo por poco la tragedia, cuando un hombre al volante de un camión cisterna intentó embestir a los manifestantes. El individuo fue retenido por la gente y entregado a las autoridades. No hubo heridos. Esta ciudad del norte de Estados Unidos es el epicentro del estallido social. Aquí fue donde Floyd murió, después de que un policía presionara su cuello con la rodilla durante 8 minutos, mientras este suplicaba: "No me maten, no puedo respirar". El gobierno británico defiende su decisión de aliviar más las restricciones del confinamiento en Inglaterra, pese a las advertencias de sus asesores científicos. Estos han alertado del riesgo de una desescalada prematura. Estamos razonablemente seguros de que los pasos que hemos tomado y tomamos son manejables, pero todos debemos seguir desempeñando nuestro papel porque la tasa de infección permanece entre 0,7 y 0,9 y el margen de maniobra es bastante limitado. Las personas de mayor riesgo que han estado en casa durante meses pueden ahora salir. Además, este lunes han abierto las escuelas de primaria, pero no está claro cuántos padres han llevado a sus hijos a las aulas. Tal vez algunos padres aún no han tomado la decisión de enviar a sus hijos de vuelta a la escuela, pero lo harán en los próximos días, cuando vean a todas las personas que dieron ese paso y las escuelas reabriendo sin peligro. En España, a partir de este lunes, el 70% de la población está en la fase 2 de desescalada. El Gobierno negocia una última prórroga del estado de alarma de 15 días hasta el 21 de junio. Y serán las comunidades autónomas que entren en la fase 3 las que asuman el control. Mientras, Lituania, Letonia y Estonia se han convertido en la primera zona de viajes libres dentro del espacio Schengen, tras reabrir sus fronteras comunes el viernes, creando la llamada burbuja báltica. Y Francia se prepara para la reapertura de bares y restaurantes este martes, mientras los parisinos disfrutan del Sena para ellos solos. Es el momento adecuado para disfrutarlo al final del confinamiento. No hay barcos, los barcos turísticos están prohibidos en el Sena. La gente nos aplaude, ahora somos estrellas. E Italia permitirá a partir de este miércoles la movilidad de los ciudadanos por todo el país, decisión aplaudida por algunos y criticada por otros. Los primeros resultados de los test serológicos masivos realizados a la población de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz han dado unos resultados sorprendentes, pues apuntan una inmunidad del 20% a la COVID-19.
Es decir, 1 de cada 5 habitantes podría haber pasado la enfermedad, el doble de la seroprevalencia estimada en la Comunidad de Madrid. Los test se están realizando en contra de la opinión del gobierno español, que ha amenazado al municipio con sanciones por no cumplir el objetivo común. La directora del proyecto explica qué se busca con estas pruebas y por qué se están realizando en Torrejón. Fundamentalmente es porque Torrejón es uno de los municipios que han sido más castigados durante la pandemia y ahora, a la hora de cambiar de fase y de tener que tomar medidas, esto le aporta información. Uno de los argumentos de los expertos contra estos test masivos es el riesgo de que la población baje la guardia si piensa que está inmunizada, sin saber por cuánto tiempo. En los primeros 3 días, más de 50.000 habitantes de Torrejón acudieron a las 10 carpas instaladas para realizar las pruebas. Este vuelo procedente de Shanghái es uno de los últimos del corredor aéreo sanitario con China, organizado por Iberia junto a 2 socios para luchar contra el COVID-19. Una iniciativa sin ánimo de lucro que ya ha traído a España 32 aviones y más de 100 millones de equipos de protección en total. Es el operativo que más material sanitario ha aportado al país. Se puso en pie en solo una semana, en el momento de mayor angustia a finales de marzo, cuando encontrar mascarillas o respiradores en el mundo parecía misión imposible. Con la colaboración de FENIN, de Iberia, del Grupo SIA, pues se unieron además y la inapreciable ayuda del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Exteriores, del de Industria y el de Hacienda, montamos el corredor. Para hacernos una idea, 100 millones de unidades vienen a ser algo así como más de 2 piscinas olímpicas llenas de material sanitario. Piensa además que China estaba colapsada. Son vuelos totalmente inéditos, sin pasajeros. Las 300 plazas de la cabina de turista y las bodegas están llenas de esta valiosísima carga. Las medidas de las cajas se ajustan totalmente a las del asiento y el respaldo. 4 comandantes y 4 copilotos han pasado casi 30 horas seguidas sin bajar del avión, entre la ida, la vuelta y las maniobras de carga. Tripulación que además se encuentra en medio de un ERTE. En 32 años que llevo volando en Iberia, jamás hice un vuelo sin nadie dentro y con cajas. O sea, es una cosa totalmente diferente y distinta, pero bueno, que la hemos hecho con mucho gusto. Nos han sacado de ERTE para hacer estos vuelos. En el mes siguiente seguramente volvemos a ERTE y sacarán a otros para si sale algún vuelo más. El 70% del total de la mercancía ha ido a los gobiernos central y autonómicos. Además del material de protección, se han transportado miles de piezas para fabricar respiradores, concentradores de oxígeno, incluso motores para camas de hospital, todo homologado. Hemos tenido también una secuencia de llegada de producto que no ha tenido ningún problema. Iberia también ha llevado material sanitario a Iberoamérica, países como Colombia, Perú o Brasil. Un inmenso puzzle logístico lleno de contratiempos que sortear y una experiencia solidaria y humana inolvidable. El príncipe Joaquín de Bélgica entona el mea culpa y pide perdón por saltarse el confinamiento en España al acudir a una fiesta y después dar positivo al COVID-19. Dice que en estos momentos difíciles no pretendía ofender ni faltar al respeto a nadie. La fiesta privada se celebró en la ciudad andaluza de Córdoba. A ella acudieron una treintena de personas de la alta sociedad, muy por encima de las 15 permitidas en esta fase del desconfinamiento. Todas están ahora en cuarentena, según ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía. Tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Ahora que estamos arrinconando por primera vez la pandemia, no podemos encerrarnos en una casa 40, 50 personas en una fiesta en estos momentos. Ese tipo de comportamiento no se puede volver a repetir. No debe repetirse. Me parece una enorme irresponsabilidad hacia ellos mismos y hacia sus familiares, hacia sus amigos y hacia el conjunto de la sociedad. El príncipe viajó con un permiso especial para realizar prácticas en España, donde tiene a su novia. Este es el profesor Yves Cohen. Afirma que trató a un paciente de COVID-19 en diciembre en su hospital cerca de París. Para llegar a esta conclusión, revisó todas las pruebas de ADN de los casos tratados por neumonía en ese centro de salud, que resultaron negativos a todos los virus conocidos. De los 14 pacientes, uno dio positivo por COVID-19. Se trata de un hombre de 53 años que fue tratado aquí el 27 de diciembre.
Este podría ser el primer caso biológicamente confirmado de la enfermedad en Europa. Permite al doctor sacar algunas conclusiones. Creíamos que los primeros casos aparecieron el 24 de enero y que la crisis apareció a finales de febrero o principios de marzo. Ahora podemos decir que no, el virus probablemente se ha estado propagando desde diciembre y por lo tanto la velocidad es un mes más larga. Así que en caso de una nueva epidemia podemos prepararnos tan pronto como el gobierno reporte los primeros casos. Así que el patógeno ya estaba presente aquí en la región de París en diciembre del año pasado. Este estudio subraya la importancia de mirar las muestras antiguas para entender mejor la pandemia y mejorar la lucha contra cualquier potencial amenaza futura. Ahora parece que el virus comenzó a extenderse en Europa antes de lo que todos pensaban. El paciente del Dr. Cohen fue tratado unos días antes de que China alertara a la Organización Mundial de la Salud sobre el nuevo virus y un mes antes del primer caso oficial de infección en Europa. Pero esto no es todo. Otro estudio sugiere evidencias de que el coronavirus estaba circulando en el Alto Rin, en el este de Francia, a mediados de noviembre. Los médicos del Hospital Colmar han revisado estas viejas radiografías torácicas. Dicen que la de la derecha muestra anomalías típicas de la COVID-19. Son realmente similares a las de esta radiografía de un paciente diagnosticado con la enfermedad. La región del Alto Rin fue una de las más afectadas por el virus en Francia. Los científicos del Instituto Nacional de Investigación creen que el umbral de la epidemia se alcanzó allí a finales de enero, 2 meses antes del confinamiento en Francia. Hubo un problema dentro de la red de salud francesa, ya que no pudo dar una alerta antes. Creo que necesitamos un sistema de alerta para la población que vea lo que pasa en las salas de reanimación. Puedes tener un proceso que sea capaz de dar la voz de alarma más temprano y luego tomar mejores decisiones sanitarias. ¡Salgan de ahí, hombre! Son imágenes dramáticas del Salvador tras el paso este domingo de la tormenta tropical Amanda, que ha dejado al menos 14 muertos y obligado a evacuar a miles de personas. 1, 2, 3. Las viviendas dañadas por las inundaciones y los derrumbes se cuentan por cientos, sobre todo en San Salvador. El presidente Nayib Bukele ha declarado el estado de emergencia nacional. Y ha sido necesario el empleo de embarcaciones, en este caso son las botes SODE, para poder evacuar a las personas. Esta crisis se suma a la provocada por la pandemia de COVID-19 en el país centroamericano, cuyo sistema sanitario ya no da abasto para atender a los enfermos. Los equipos de emergencia intentaban este domingo rescatar a personas sepultadas tras derrumbarse sus viviendas. Las autoridades temen que los estragos causados por la tormenta provoquen una escalada de los contagios de coronavirus. Los salvadoreños llevan en cuarentena obligatoria desde el 21 de marzo pasado. La pandemia ha dejado 46 muertos en el país. El hartazgo por el confinamiento está haciendo ebullición en algunas capitales latinoamericanas. Este sábado, cientos de personas protestaron contra el presidente Andrés López Obrador en la Ciudad de México, a quien acusan de mal gestor de la crisis del coronavirus. Este lunes, México inicia su plan de reapertura. Y el señor, si quiere que nos quedemos en casa, ¿cómo es posible que se largue de gira? El fin del confinamiento no se traduce como el fin de la pandemia en México. Cada día se confirman más de 1 millar de contagios y las muertes ascienden a las 9.700 desde el conteo inicial. La desescalada será progresiva y por etapas, pero eso no mina el entusiasmo de López Obrador ante la subida del precio del barril mexicano. En Argentina, los ciudadanos parecen estar divididos en las movilizaciones contra Alberto Fernández en su segundo fin de semana consecutivo. Unos protestan por la mala gestión de la pandemia en los hospitales y otros denuncian abuso de poder y una conspiración estatal en curso. La cuarentena es una mentira, no sea tan cara dura. ¿Cuánto le paga Fernández para que mienta? El país suramericano lleva más de 70 días de aislamiento social obligatorio y un cierre casi total que se prolongará hasta el 7 de junio. Yo soy emergentóloga del Hospital Ramos Mejía, centro COVID. Estamos casi al borde del colapso. No tenemos la suficiente cantidad de insumos. Tenemos más de un 30% del personal infectado. No voy a dejar de felicitar que fue un acierto que se tomó enseguida la cuarentena en los primeros días, pero creo que ya después de esto ya es un tema absolutamente político.
Argentina registra más de 16.000 casos confirmados y alrededor de 520 fallecidos. Según las autoridades sanitarias, más del 90% de los nuevos casos se concentran en Buenos Aires, principalmente en los barrios más vulnerables del área metropolitana. Ver pero no tocar, tampoco desinfectar. Estas iglesias medievales construidas con madera fueron testigo de la expansión de la cristiandad en Escandinavia. Las mejor conservadas pueblan casi un milenio después las llanuras de Noruega. Desde este lunes pueden visitarse. Ver pero no tocar. Cualquier intento de desinfección sería desastroso. Realmente la gente quiere tocar la iglesia. No obstante, este año no deben. No podemos desinfectar ni caer en la tentación. Si limpiamos, estropearemos la madera. Pese a la pandemia del coronavirus, sus conservadores son partidarios de mantenerlas abiertas. Para nosotros es importante que podamos recibir al público, para que tengan una idea de esta historia cultural que representan las iglesias de madera. Sus puertas vuelven a abrir a grupos reducidos, todo para minimizar el riesgo de contagio. Lituania manda al desguace los viejos coches contaminantes. El gobierno lituano ofrece a cambio hasta 1.000 euros a sus propietarios si compran una bicicleta o cualquier otro vehículo de propulsión limpia. Todo gracias a los 5 millones de euros obtenidos por la venta de derechos de emisión de dióxido de carbono a otros países. Primero se tiene que destruir el coche y obtener un certificado del desguace que acredite que el vehículo ha sido destruido. Entonces se puede comprar una bicicleta eléctrica, un scooter eléctrico o incluso un coche eléctrico, porque existe un amplio abanico de medidas. Si se opta por el transporte público, en las ciudades más grandes se puede comprar un abono de autobús anual o para varios años. Las compensaciones van desde los 400 euros si se opta por una bicicleta hasta los 1.000 euros por un vehículo eléctrico. He cambiado mi viejo coche contaminante. ¿Qué coche? Un viejo Opel de 1996 que utilizaba para ir a trabajar. Ahora voy con esto. Yo tenía un tipo de coche en el que ya no valía la pena invertir, venderlo no era rentable porque su precio en el mercado era muy bajo. Ahora se me presenta esta oportunidad. Comprando bicicletas puedo obtener mayor beneficio que el que habría conseguido vendiendo mi coche. El éxito de la iniciativa parece garantizado. En solo 2 semanas, centenares de lituanos han formalizado la solicitud en línea, aunque la transferencia del dinero puede tardar hasta 2 meses. Mal pronóstico para los marineros del lago Neusiedl. El nivel del agua registra sus niveles más bajos desde la década de los 60. Muy pronto estos veleros podrían quedar encallados en el puerto. El gobierno de la región de Burgenland en Austria atribuye el fenómeno a las escasas precipitaciones de los últimos meses. Los escenarios siempre se basan en suposiciones, pero nos permite como responsables una guía de por dónde empezar y hacia dónde trabajar. Ha comenzado el suministro de agua artificial al lago. Las autoridades regionales quieren trabajar con el gobierno federal y con Hungría, país colindante, para esta tarea. El objetivo es encontrar una solución técnica para hacer llegar este suministro de agua, pero también es importante que sea una solución que sea factible y practicable en el tiempo. El bajo nivel del agua en este lago no es inusual, aseguran los expertos. Por otro lado, el drenaje de agua a través de un canal había sido detenido en 2015 por escasez del recurso. La demanda de agua está aumentando y la zona natural alrededor del lago podría estar en peligro. SpaceX llegó este domingo a la Estación Espacial Internacional abriendo un nuevo capítulo en la exploración espacial. Los 2 astronautas de la NASA, Robert Behnken y Douglas Hurley, atracaron con éxito en el módulo Harmony a las 14:17 GMT. Han realizado el que es el primer vuelo comercial tripulado con humanos al laboratorio espacial.
La nave de la compañía del multimillonario Elon Musk es la primera en llegar a la órbita terrestre desde Estados Unidos después de que la NASA cancelara su programa hace una década. Los astronautas pasarán de 2 a 4 meses realizando diversas investigaciones científicas y técnicas antes de llegar en la misma cápsula a la Tierra. El trayecto ha durado unas 19 horas después de su exitoso lanzamiento desde Cabo Cañaveral, en Florida, pese a las malas condiciones climáticas que obligaron a posponer la misión el pasado miércoles. No hay tiempo para más, hasta aquí llega esta edición de Euronews Hoy. Gracias por acompañarnos y ya saben que les seguimos informando en nuestros boletines informativos en televisión y en todas nuestras plataformas digitales. Nos vemos en una próxima ocasión. Bando de vagabundo, eles têm que trabalhar. Olha a democracia dele!